Humana se encarga de estudiar la estructura y composición del cuerpo humano, mientras que la fisiología humana se encarga de estudiar la función de cada uno de los componentes de la anatomía. Hola, te saluda el doctor Andrés y te damos la más cordial bienvenida de parte de todo el equipo de AESIS a este curso de anatomía humana. Por favor, toma nota o sigue los apuntes y presta mucha atención a todos los detalles que veremos a lo largo del curso. Sea bienvenido. Dentro de los métodos de estudio hay diferentes criterios para poder estudiar al cuerpo humano. Ahí tenemos el enfoque regional, tenemos el enfoque sistémico y tenemos el enfoque clínico. Analizaremos cada uno de ellos. Bien, analizaremos primero el enfoque regional. El enfoque regional también se llama topográfico y básicamente lo que hacemos es estudiar al cuerpo humano en regiones. Pero, ¿cuáles son las regiones del cuerpo humano? Para eso, vamos a imaginar lo siguiente. Prestemos atención a lo siguiente. Bien, aquí tenemos a nuestro modelo anatómico. Bien, ¿cuáles son las porciones en que dividimos al cuerpo humano? Tenemos aquí a la cabeza, cuello, toda esta zona llamaremos el tronco, y del tronco saldrán los miembros superiores y los miembros inferiores. El tronco a su vez lo dividiremos en las siguientes regiones. Tenemos la región del tórax, del abdomen, esta que es la región de la cadera, de la pelvis, y toda la región que está en la entrepierna es la zona del periné. Así es la zona donde se encuentran los genitales, tanto masculinos como femeninos. Bien, en la anatomía topográfica, vamos a revisar también la región posterior. Bien, aquí también podemos encontrar como parte del tronco al dorso o la espalda. La anatomía regional o topográfica considera el cuerpo humano dividido en capas, contando desde la piel hasta la capa más profunda, que iremos conociendo poco a poco. La anatomía regional es la anatomía que suele utilizarse en los laboratorios de disección. Enfocámonos región por región y vamos describiendo los distintos órganos y componentes de la pared. Para el estudio de la anatomía regional, también aquí podemos encontrar a la anatomía de superficie. La anatomía de superficie es algo como tener rayos X. Nos permite poder traspolar o llevar las estructuras profundas hacia nuestra superficie, es decir, hacia la piel. A través de esta anatomía nosotros podemos identificar dónde se encuentran los distintos órganos. Por ejemplo, usted sabe que puede identificar la vesícula biliar en el cuadrante superior derecho del abdomen, gracias a la anatomía de superficie, que básicamente es parte de la anatomía regional. La exploración física es básicamente la anatomía de superficie aplicada, que es básicamente lo que se hace durante las consultas médicas, que es una revisión. Ahora bien, ¿cómo estudiar la anatomía de un paciente? ¿Cuáles son los métodos que disponemos? Podemos dividirlos en dos grandes grupos. Hay métodos invasivos y métodos no invasivos. Los métodos no invasivos son los predilectos en una persona viva y en un cadáver se prefieren los métodos invasivos. ¿Y cuál es el método más invasivo? La disección, es decir, agarrar un bisturí, terminar cortando y abriendo el cuerpo, que es lo que se hace en una autopsia, por ejemplo. En los métodos no invasivos se utiliza en personas vivas y lo que se hace y lo que se dispone es básicamente la exploración física, aunque también disponemos de los métodos de radiología e incluso la endoscopía. En primera instancia, imagine usted lo siguiente, llega un paciente con dolor de cabeza. ¿Qué hará primero? Abrirle el cráneo, hacerle un agujero, intentar ver por qué se ocasiona el dolor de cabeza, o primero va a la exploración física, intenta tocar, y si no logra encontrar la causa, va por una radiografía, incluso una tomografía. ¿Qué método se utilizará primero? Pues evidentemente, en personas vivas los métodos no invasivos y en cadáveres los métodos invasivos. El método invasivo sigue siendo la disección. La disección es el mejor método de aprendizaje de la anatomía, ya que ahí se logra entender y comprender con precisión cada una de las capas del cuerpo humano. En ocasiones, las escuelas de medicina carecen de los métodos de disección, por lo que se utilizan simuladores 3D por computadora, los cuales facilitan en gran medida el entendimiento de la anatomía topográfica. En las salas de disección a veces no se disponen de cuerpos, pero se pueden encontrar preparados. Por ejemplo, usted quiere explorar el encéfalo, no encuentra el cuerpo entero, pero sí encuentra un corte del tronco encefálico, por ejemplo. Estas secciones cuidadosamente preparadas previamente se van a llamar prosecciones. La anatomía sistémica o sistemática se encarga de estudiar el cuerpo humano por aparatos y por sistemas. Y recordar que un sistema es un conjunto de órganos. Pero, ¿cuáles son los sistemas que tiene el cuerpo humano? Revisemos esta lista. Si ustedes notan, ahí aparece el sistema tegumentario, esquelético, articular, muscular, nervioso, circulatorio, al cual vamos a dividir en dos.
en el sistema cardiovascular y en el sistema linfático. También está el digestivo, respiratorio, urinario, genital y endocrino. Son los principales sistemas del cuerpo humano. Ahora bien, ¿de qué están hechos los sistemas? Recordar que los sistemas están formados por órganos. Así es que si les pregunto, ¿de qué está compuesto el sistema tegumentario? La respuesta sería de la piel, del tejido subcutáneo y de los anexos. ¿Quiénes son los anexos? Los anexos serían las uñas, el pelo, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas. El otro sistema, el esquelético, si les pregunto cuáles son los órganos, pues sin duda alguna estarán los huesos. Aunque pueda parecer difícil de entender, los huesos también son órganos porque están compuestos de diferentes tejidos. Recuerden que una definición de órganos es estar formado de diferentes tejidos. ¿Quiénes conforman entonces al sistema esquelético? A los huesos y el cartílago. El sistema articular está formado de todas las articulaciones del cuerpo. ¿Y cuáles son las articulaciones del cuerpo? Todos los puntos móviles de este. Por ejemplo, si les pregunto, ¿el codo es una articulación? Sí, claro, es una articulación porque es un punto móvil. La muñeca es una articulación, también es una articulación. Las articulaciones de los dedos también se consideran. Si ustedes notan, cualquier punto móvil del cuerpo es una articulación. ¿De qué está hecha una articulación? Las articulaciones están formadas de la articulación en sí mismo y de una serie de ligamentos que iremos aprendiendo poco a poco. El sistema muscular está compuesto de todos los músculos del cuerpo. Y si ustedes notan en la imagen, aparecen unas zonas blancas. Esas zonas blancas se llaman tendones. Sistema muscular formado por músculos y tendones. El sistema nervioso está compuesto principalmente del tejido nervioso y si ustedes recuerdan lo podemos dividir en dos grandes grupos, en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico, pero eso andaremos más adelante. El sistema circulatorio está compuesto por aquellos sistemas que se encargan de transportar líquidos. ¿Y cuáles son los líquidos que podemos encontrar en el cuerpo humano? El principal líquido, el que transporta nutrientes principalmente, se llama sangre. La sangre es un líquido. ¿Cómo se llama el sistema que transporta sangre? Se llama sistema cardiovascular. Mientras que el otro sistema que transporta líquidos se llama sistema linfático. ¿Y qué transporta el sistema linfático? Así es, transporta linfa. La linfa es un líquido que se produce entre las células y el sistema linfático se encarga de transportarlo. El sistema digestivo está compuesto por todos los órganos que permiten llevar el alimento, poder triturarlo, poder digerirlo, poder asimilar sus nutrientes y lo que no se absorba, poder eliminarlo. Así es que incluye todos los órganos que van desde la boca hasta el ano, junto con unas glándulas accesorias, tal como es el hígado o el páncreas, que terminan secretando sustancias, enzimas, hacia el tubo digestivo. El sistema respiratorio está formado por todos aquellos órganos que permiten captar el aire del ambiente y llevar el oxígeno hacia la sangre. Es decir, el sistema respiratorio está formado principalmente por toda la vía aérea y por los pulmones, cuya función principal será oxigenar la sangre. El sistema urinario está formado por aquellos órganos que se encargan de eliminar los desechos de la sangre. Se toman los desechos y se terminan excretando. Así es que los principales órganos de este sistema serán entonces los riñones. Una vez que se forme la orina, los riñones deben transportar la orina a través de unos conductos, como puedes ver en la imagen. Esos conductos se llaman uréteres. ¿Y hacia dónde se va a transportar todo esto? Después de los uréteres, se va a transportar hacia la vejiga urinaria. La vejiga urinaria será entonces nuestro almacén temporal de orina. Es temporal porque de alguna forma no va a estar la orina para siempre ahí, ¿verdad? El sistema genital está formado principalmente por las gónadas. Las gónadas son los productores de las células sexuales. En el caso del hombre, ¿quién será la célula sexual? Así es, el espermatozoide, y está formado por el testículo, que es la gónada. Mientras que en el caso de la mujer, la célula sexual se llama ovocito, se llama óvulo y es producido por el ovario. Ahora bien, ambas gónadas necesitan conductos quienes van a llevar a sus células sexuales a su destino. Entonces, básicamente, el sistema genital está formado por las gónadas y los conductos que las transportan. El sistema endocrino está formado por todas las glándulas endocrinas del cuerpo. Y recordar que una glándula endocrina lo que hace es llevar su secreción, que se llama hormona, hacia la sangre y generar sobre todo grandes efectos y regular el metabolismo y sobre todo la reproducción. Las combinaciones de sistemas forman a los supersistemas, tales como por ejemplo la unión del sistema articular, muscular y óseo forma el sistema locomotor, que en realidad es la unión de varios sistemas. El último enfoque de la anatomía será la anatomía clínica. ¿Qué es la anatomía clínica?
es la anatomía que es útil para poder atender un paciente. ¿Por qué llega un paciente a consulta? Porque tiene un problema médico. Recuerden bien, toda anatomía que me sea útil para resolver su problema de salud, vamos a llamarle la anatomía clínica. Por ejemplo, alguien tiene un problema de respiración, se le dificulta respirar porque hay un exceso de líquido, ¿sí? Porque hay un derrame pleural, entonces con los conocimientos de anatomía usted puede agarrar una aguja y extraer el exceso de líquido. ¿Cómo sabe en qué lugar funcionar? Pues porque usted conoce anatomía, entonces todo eso conocimiento de anatomía que me es útil para poder resolver un problema, esa es la anatomía clínica. Para estudiar el cuerpo humano podemos analizarlo desde diferentes vistas. Por ejemplo, aquí tenemos una vista anterior o podemos tener una vista lateral, como en este caso, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Podemos también tener una vista posterior y si estuviéramos aquí arriba tendríamos una vista superior y si estuviéramos aquí abajo una vista inferior. Pero para hacer un análisis más detallado, podemos dividir el cuerpo humano en una serie de planos. Los planos lo que hacen es cortar el cuerpo humano para que podamos analizarlo de mejor manera. El primer plano que analizamos se llama plano medio sagital. Este plano lo que hace es dividir al cuerpo humano en dos mitades. En el plano medio sagital dividiremos el cuerpo en una mitad izquierda y en una mitad derecha, que no está visible. Es una línea que pasa justamente a la mitad y termina dividiendo en dos mitades exactas. Ahora bien, si el corte no es justamente a la mitad, sino a los lados, el corte se llamará ahora plano sagital. En este caso puede notarse como el corte está pasando no precisamente en el centro, sino paralelamente a esto. Esa es la diferencia. En el plano medio sagital pasa justamente en el centro y en el plano sagital pasa paralelo al plano medio. De ahí que la característica del plano sagital es que me divide en una parte derecha y en una parte izquierda. Bien, el otro plano es el frontal o coronal. Este plano nos dividirá en una mitad anterior y en una mitad posterior. Para poder verlo, vamos a la vista lateral. En el plano frontal o coronal podemos notar cómo este plano termina dividiendo en una parte anterior y en una parte posterior. No necesariamente tiene que pasar en el centro. Bien, el corte bien puede ser en una parte muy anterior o bien puede ser en una parte muy posterior. Y el último plano será el transverso o también llamado horizontal, que básicamente lo que hace es dividir el cuerpo en una parte superior y en una parte inferior, nada más que aquí ya desapareció. El plano no necesariamente tiene que pasar la mitad del cuerpo, los cortes pueden ser en distintos niveles. Puede ser en un nivel más inferior, como el que pueden ver acá. Como puedes notar, se utilizaron los términos medial, profundo, palma, incluso el término flexión, pero ¿qué significa cada uno de ellos? Pues vamos a analizar. Para eso queremos invitar aquí a nuestro paciente. Gracias por acompañarlos. Y por otro lado tenemos a la doctora Mariana. Empezaremos a revisar los términos de relación y comparación. El primero en la lista es el término superior. Superior hace referencia a cualquier estructura que esté más cercano al punto más alto del cráneo, llamado vértex. Mientras que lo contrario, inferior, hace referencia a cualquier estructura que esté más cerca de la planta de los pies. No necesariamente tiene que estar en los pies, pero está más cerca de esto. Como por ejemplo, ¿quién será más superior? ¿La nariz o la boca? La nariz es más superior relativamente, mientras que la boca será más inferior. Siempre tiene que compararse con otro. Los siguientes términos son craneal, que hace referencia a que está más cerca al cráneo, a la cabeza, y caudal, que hace referencia a que está más cerca de la cola. Pero en este caso, ¿quién es la cola? Bien, si recuerdas, en la parte final de la columna existe un hueso que se llama coxis, que también lo podemos ver en este lado. Este es el coxis, como también puedes notarlo desde esta perspectiva. También se ha indicado desde ese sitio. Bien, los siguientes términos son anterior o ventral, que sería la parte anterior del cuerpo, y dentro del anterior y ventral, la parte anterior solo de la cabeza estaría representando el término rostral, rostro, cara. Mientras que la parte posterior le llamaremos dorso o dorsal, como se menciona en la imagen.
Dorso es un término que hace referencia a la parte superior de cualquier estructura que protruye. Por ejemplo, dorso de la mano, dorso del pie, dorso de la lengua, y en relación al cuerpo humano, en el periodo fetal, esto sería el dorso. De ahí que la parte posterior del cuerpo representa el dorso. Los siguientes términos, está el término medial, que hace referencia a cualquier estructura que esté más cerca del plano medio sagital. Mientras que el término lateral hace referencia a cualquier estructura que esté más alejada del plano medio. Por ejemplo, el hueso esternón, que es el que está ahí señalado, que estaría en este sitio, estará en situación medial, está más cerca del plano medio. Mientras que los huesos del antebrazo, que son dos huesos, los que están aquí, los que corresponden a estos dos, que son el radio y el cúbito o ulna, estarían más laterales, más hacia afuera. Ahora bien, si revisamos bien los huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito o ulna, así también puede llamarse el radio, el cúbito o la ulna, que aparecerán en este momento. Si revisamos bien los huesos del antebrazo, radio y cúbito, que aparecerán en este momento, vamos a observar la imagen, el hueso más lateral de los dos es ese que ven ahí, que es el radio. Mientras que el hueso más medial, este sería el cúbito o ulna. Un tip para que te acuerdes, el radio, si tú notas, si seguimos la silueta del radio, termina en el pulgar, el dedo más gordo de la mano. Así es que esto nos recuerda una antena, así es que para que te acuerdes, el radio termina en una antena. Si te pones en posición anatómica, ¿cuál es el de los dos huesos, entre el radio y el cúbito o ulna? ¿Cuál será el más lateral? La respuesta es el radio, con su antena, para que lo recuerdes. Pasemos ahora a los términos de lateralidad. El primer término será bilateral o bilaterales, que hace referencia a que son estructuras pares, es decir, que podemos encontrarlos en ambos lados. Por ejemplo, los riñones, que son bilaterales, derecho, izquierdo. El siguiente término es unilateral o unilaterales, que hace referencia a estructuras que se encuentran solo de un lado, como es el caso del vaso, que se encuentra en la parte superior izquierda del abdomen. El término ipsolateral, o también denominado homolateral, hace referencia a dos estructuras que se encuentran del mismo lado. Como por ejemplo, los intestinos. En este caso, este sería el ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoideo y recto. En este caso, el colon ascendente con el ciego son órganos ipsolaterales. Mientras que el término contralateral hace referencia a estructuras que se encuentran en lados opuestos. Como por ejemplo, el colon ascendente con el colon descendente. Repaso. Enfoques para el estudio de la anatomía. Tenemos tres. La primera, topográfica o regional. Hace referencia al estudio por partes del cuerpo humano como cabeza, cuello, tronco, dorso y miembros. La segunda, sistémico. Aquellos órganos que en conjunto trabajan para una función, como por ejemplo el que está formado por piel y anexos, tegumentario, el que está formado por cardiovascular y linfático, circulatorio y por huesos y cartílago, esquelético. Muy bien. Y el que trabajamos día a día en práctica como clínica. Pregunta para ustedes y para ti. Elementos sobre el que actúa el sistema muscular para producir los movimientos. Tiempo. ¿Cuál es la respuesta? Sistema esquelético. Correcta. Siguiente pregunta. Compuesto por los sistemas cardiovascular y linfático. Tiempo. ¿Respuesta? Circulatorio. Correcta. Posición anatómica. Recordemos que la posición anatómica es una posición en la cual debemos tener los pies juntos, mirada al frente y, muy importante, recordar que las palmas deben mirar hacia adelante. Tenemos otras posiciones como Decúbito lateral.
Decúbito supino. y decúbito prono. Planos anatómicos. Existen 4 tipos de planos anatómicos. El plano medio que divide el cuerpo en derecho e izquierdo, el plano sagital que son paralelos al plano medio, el plano transverso que divide el cuerpo en superior e inferior y el plano frontal que divide el cuerpo En anterior y posterior. Exacto. Si tienen dudas, podemos observar esta imagen de Bart Simpson, donde nos damos cuenta que el plano frontal lo divide en anterior y posterior, el sagital En derecha e izquierda. y el plano transverso en superior e inferior.